Obligatoriamente me tengo que definir como maestro, ¿no? Para mi actividad, pero realmente yo me siento siempre como un practicante, o sea, como el eterno practicante, porque pienso que siempre hay algo por aprender, siempre, siempre, o sea, sobre todo detrás, ¿no? De esto que hago, del kung fu, del qigong, o sea, que tiene una filosofía, una cultura tan amplia. Entonces, por un lado, yo me siento practicante, pero por otro tengo que jugar mi papel de maestro en mi escuela, ¿no? Y cuando, bueno, cuando desarrollo ciertas actividades, ¿no? Entonces, como que estoy siempre ahí, ¿no? Me encanta, obviamente, practicar y también me encanta enseñar. Entonces, por un lado, cuando practico, ¿no? Tengo ese sentimiento, ¿no? De ese despertar de ese niño interior y cuando tengo que estar enseñando, pues ya es otra cosa. Y nombraste el kung fu, nombraste, o sea, todo eso son disciplinas, son diferentes, se engloban en una sola. Tienes que explicarnos todo, Bruno, Sí, para acá, vale, porque nosotros de vale. este tema no conocemos casi nada. Nada, encantado de explicar esto. Realmente el Kung Fu, sí, el Kung Fu es una disciplina que viene de China. Eh, hay, hay una serie de estilos, ¿sí? No solamente un estilo de Kung Fu. Entonces yo me he especializado en el Kung Fu del templo Shaolin, que es básicamente lo que he practicado siempre. Y lo que mencioné antes, que es la parte del Qigong, es, se puede decir que es la parte como de trabajo energético, pero también Mm. es el trabajo de aprender a respirar. O sea, si uno lo quiere resumir de Mm. esa manera. Es como también una especie de yoga de China, ¿sí? Entonces, incluye diferentes rutinas. Hay rutinas que son, por ejemplo, están más centradas en los estiramientos, otras en relajar el cuerpo. O sea, es bastante amplio. Entonces, estas dos vertientes o disciplinas se pueden trabajar juntas o por separado. Pero para mí, realmente cuando uno practica Kung Fu, está practicando también el Qigong, porque la idea central es aprender a unir la respiración con el movimiento. Ah, Qué interesante. sí. Bruno, acércate un poquito el micro, porfa. Sí, Ahí, eso, aquí. tú. Eso es. Vale, vale. Respiración y movimiento, algo al final que digamos, como que muchas disciplinas buscan, ¿no? Poner esa atención en nuestra respiración. Me hace pensar en el pranayama porque Laura practica yoga Ujú. y, y bueno, es ese centro también que nos da la respiración, Mm, ¿no? sí. Y yendo por allí, y un poquito para seguir con tu historia, ¿por qué comenzaste tú en esta disciplina y qué te aportó que hoy entiendo que es tu vida, ¿no? Tu Sí, sí, camino de vida. la verdad que comenzó siendo un hobby, que comencé desde muy pequeño, yo creo que tenía 8 o 9 años o por ahí. Y, y realmente fue un hobby, me acompañó siempre hasta, bueno, hasta hoy en día. Y realmente antes no era, mi idea nunca fue dedicarme a ello. O sea, realmente era un acompañamiento a mi vida, ¿no? Como, por ejemplo, ella practica yoga, ¿no? Entonces, como un acompañamiento, ¿no? En la vida, a nivel deportivo o a nivel ¿cómo se dice? De intentar, pues eso, estar bien físicamente, qué sé yo, el Kung Fu tiene tantas cosas, aprender a defenderme, etcétera. Entonces, dio la casualidad que hace 14 años eh, o sea, comencé a dar clases y bueno, ahí hubo un cambio, ¿no? En esto, de que pasó a ser de un hobby a, a mi profesión, realmente a mi modo de vida, ¿no? Pues un estilo de vida. O sea, siempre la filosofía del estilo de vida siempre me acompañó, pues siempre me ha gustado y me ha interesado mucho por investigar acerca de eso. Y, y realmente, bueno, hasta el día de hoy, pues hoy en día es mi profesión, me dedico a ello. Y bueno, antes era chef. O Ah, sea, he trabajado en muchas cosas, he tenido como muchas facetas antes. sí. La cocina siempre me gustó. Y bueno, estudié en la escuela del Gato Dumas en Rosario. ¿Te acuerdas, Ah, no? De Gato sí, Dumas, sí, 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 una sí. escuela famosa de Argentina. Ajá. Sí, 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 sí.
Mm. Qué interesante, Bruno. Es un arte marcial, entonces decimos, Sí, ¿no? el O Kung sea, Fu es un arte el marcial. Kung Fu es un arte marcial. Mm. Y estas artes marciales, Bruno, tú dices que lo empezaste como un hobby, pero sí es verdad que parece que, o dime si bajo tu experiencia ha sido así también, que mucha gente acude ahí también un poco en busca de algo más que un hobby o un entretenimiento, sino como una especie de equilibrio, paz mental, etcétera, etcétera. Entonces, ¿crees que esto es así? ¿Qué nos aporta el arte marcial del Kung Fu respecto a esto? Sí, sí, realmente yo creo que o sea, hay muchas personas que van buscando diferentes cosas dentro del Kung Fu. Ujú. O sea, no siempre es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que van buscando tener más flexibilidad, otras personas van buscando tener más fuerza, Mm. otras personas van buscando comunidad, otras personas eh, van buscando aprender a defenderse, le interesa más la lucha, otras personas simplemente porque les gustaba o les ha gustado una película de Bruce Lee o la serie de Kung Fu, o han dicho, no, bueno, hay mucha gente adulta practicando, o sea, de más de 40 y 50 y 60 años practicando Kung Fu, y me dicen, es que yo cuando era pequeño veía la serie de Kung Fu, pero quería practicar Kung Fu, pero no había en ese momento. Entonces, ahora lo han encontrado y están practicando, ¿no? Entonces, varía un poco, pero finalmente yo creo que uno empieza por algo, pero luego se van abriendo diferentes caminos dentro del Kung Fu. Ujú. Y fue un poco también lo que me pasó a mí. O sea, yo empecé practicando el Kung Fu como, bueno, como me llamaba la atención porque las películas de Bruce Lee y, bueno, por todo eso que veía en ese entonces. Y realmente encontré mucho más, o sea, muchísimo más. Por ejemplo, la filosofía budista, el Qigong, la meditación, o sea que al final engloba muchas cosas, ¿no? Mm. De hecho, puedo resumir el Kung Fu y o sea, el Kung Fu de Shaolin en tres partes, que se llaman los tres tesoros de Shaolin, le llaman. Se llama Chan, Wu, Yi en chino. El Chan es la filosofía del Zen. El Wu son las artes marciales y Yi es la medicina china o medicina tradicional del templo. Pero ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos tres protectores. El Zen o el Chan protege la mente. El Kung Fu fortalece el cuerpo y te ayuda a defenderte. Y la medicina es lo que uno, o sea, es aprender a cuidarse, ¿no? A comer, qué tengo que beber, etcétera. No es exactamente ser médico chino, sino es aprender cómo cuidarte. Mm. Entonces estás protegiendo tanto la mente, el cuerpo y tu interior Claro. con estos tres tesoros. Bueno, la trilogía de mente, cuerpo y alma, ¿no? Que Eso también es. está en casi todas las filosofías Mm, que nos llevan sí, a sí, una sí. búsqueda o a una evolución. Y tú nombraste la serie de Kung Fu y yo también la tengo que nombrar, Laurita, porque es de mi generación, era en blanco y Yo no quedé negro con Kung Fu incluso. Panda, no sé ni No, cuál es no, no, esa. esto es que esto nos remontamos unos cuantos años atrás. Mucho, mucho, sí. Pero además de que, bueno, sí, que todas las niñas y niños queríamos en esa época hacer como Kung Fu, porque Ah. Kung Fu resolvía todo, y justamente sin armas, ¿no? Le iba pasando diferentes aventuras, pero me recuerdo que yo era pequeña y lo que más me impresionaba era como esa templanza, ¿no? Él como que no perdía su centro, su eje. ¿Tú crees que todas lo que llamamos como artes marciales o disciplinas orientales se enfocan mucho en esto? Depende. Mm. Depende de la filosofía que tenga detrás. Pero, Depende de por la ejemplo, el filosofía. Kung Fu. El Kung Fu sí. El Kung Fu sí, pero porque tiene toda la filosofía del Zen detrás. ¿Qué es la filosofía del Zen? Vamos un poco por ahí Pues para responder esa otra pregunta, ¿no? bien, la filosofía del Zen o el Chan es una filosofía realmente muy amplia. Realmente habla sobre el autoconocimiento, o sea, conocerse a uno mismo, trabajar la introspección, para luego poder ayudar a los demás, si se requiere, porque no todo el mundo desea ser ayudado, ¿no? Claro. Entonces es interesante porque la filosofía del Zen dice que se enseña de mente a mente y de corazón a corazón. Es una filosofía que no se basa en muchas escrituras budistas, sino está basada en la práctica. Hay una figura muy representativa de esto, que es Bodhidharma, que era un monje indio que llega a China a transmitir el budismo, Ujú. y resulta que en su viaje por China, no, en ese momento China estaba dividida
creo si no me equivoco, en dos partes, norte y sur, y tenían un rey cada uno y un emperador. Entonces llega primero a, a visitar a uno de estos emperadores, no llega a ningún acuerdo y decide cruzar el río Amarillo y llega a la zona del templo Shaolin, en donde se establece en una cueva que queda justo por encima del templo. O sea, subiendo unas escaleras ahí que subimos casi todos los años. Este año la he subido, hace unos años que no la subía, porque realmente cansa subir hasta allá, pero bueno, al final el trabajo merece la pena, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, Bodhidharma se dice que se establece en esta cueva y medita durante 9 años, de cara a la pared. Pero Wow. bueno, esto tiene mucho significado. No es que, no es que se sentó y estuvo 9 años sin levantarse, Entiendo. sino que tardó 9 años en desarrollar un método, ¿sí?, que pudiese llegar al corazón de los chinos. Porque Bodhidharma era indio. Y estamos hablando de 1500 años atrás. Entonces, no se sabe si fue muy bien aceptado. De hecho, es que cuando él llega ya había budismo, o sea, había otras corrientes de pensamiento, de filosóficas, de budismo. Entonces, él seguramente llega y se enfrenta, se encuentra con todo esto y intenta buscar algo mucho más cercano y mucho más rápido que las otras corrientes de budismo que requerían pues mucho el estudio de sutras y más. O sea, él quería llegar más rápido al corazón de la gente. Entonces desarrolla esta filosofía, que se enseña de mente a mente, corazón a corazón, y a través de la práctica, enfatiza mucho en la práctica. De hecho, hay una historia muy curiosa que, o sea, a Bodhidharma siempre lo representan sin párpados. Ujú. Ah, Pero esto es por qué, porque dice que mientras él estaba meditando, se quedaba dormido. Entonces, un día enfadado, decide arrancarse los párpados. Entonces coge una cuchilla que llevaban los monjes para rasurarse y se arranca los párpados y los lanza fuera de la cueva. Entonces, se dice que en el lugar donde caen los párpados, nace una planta de té. ah, ¿Pero esto qué es? O sea, esto aquí hay mucho detrás, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, el té te despierta. Entonces, o sea, con esta acción, él lo que pretendía era mantenerse despierto. Pero estamos hablando de mantenerse despierto en el presente. O sea, ser consciente del presente y también se hace mucho énfasis en la práctica constante. O sea, si uno quiere llegar a algo, o sea, si uno quiere lograr éxito en algo, tiene que ser constante. Entonces se habla de esa constancia y de ese ímpetu, ¿no? Por aprender, por la práctica, por mejorar y por el desarrollo espiritual. Entonces, como te decía, realmente el Zen, pues, es mucho. O sea, si hablamos del Chan, podemos hablar del vacío. Pero claro, eso no quiere decir que la mente siempre va a estar vacía. Hay como muchos métodos también para lograr una mente, ¿no?, más plana, ¿no? En el sentido de que no esté con altivas. A veces me causa gracia porque yo cuando le explico a los alumnos, a mí me gustaban mucho los Simpsons, entonces hay momentos en los Simpsons donde sale Homer Simpson que tiene un mono con unos platillos en la cabeza, entonces le digo, es que es eso las distracciones, eso son las distracciones, es que están muy bien representadas. Ajá. ¿No? Entonces, y aparte el mono en la cultura china, pues muy juguetón, muy travieso, entonces se habla de una mente, la mente como de un mono, que salta de aquí para allá y que no te deja enfocarte en el momento presente. Entonces, básicamente, yo creo que esto podría ser lo que acabo de decir, como un acercamiento a qué es el Zen, qué es lo que tenemos que buscar a través del Zen.